Buenas noches a todos. Por favor, vayan activando sus cámaras. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bien. Noches, doctor. Buenas noches a todos. Bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Siempre con una clase introductoria, ya un poquito conociéndonos todos ustedes. De repente ya me conocen, de repente no. Comentarles, ¿no?, que la asignatura de cardiología es una asignatura muy interesante que ya con el tiempo se ha visto que muchos estudiantes incluso han optado por hacer la especialidad a la larga de cardiología. Bueno, presentarme, ¿no? Soy el doctor César Andy Mamani Vidal. Actualmente trabajo en la Caja Nacional de Salud de Cochabamba. Soy cardiólogo. Y también estoy trabajando en la Caja Cordes. También es un seguro, ambos son seguros que brindan la atención a pacientes, ¿no?, que están asegurados en dichas instituciones. Y bueno, también atiendo la consulta privada, trabajo en algunas clínicas, así que la mayor parte del tiempo ando ocupado, trato siempre de darme tiempo para poder también dedicarme a esta actividad muy interesante que es la docencia. Siempre mencionarles que tenemos que iniciar ya con la temática. Cardiología tiene muchos temas, incluso algunos que tal vez no se tocan dentro de las clases por el vasto temario que tiene, pero de todas formas tenemos hoy es nuestra primera clase, vamos a ir dando algunas directrices en cuanto a lo que es las clases. Vamos a ir viendo también algunos conceptos importantes referentes a cardiología y bueno, algunos puntos que ahora lo vamos a tomar en cuenta. Para todos ustedes, la universidad hasta el momento nos reportan de que posiblemente el primer, segundo y examen final, los parciales, que por supuesto les interesan a todos ustedes, sean presenciales. Ya no va a haber un examen virtual. Claro que esto se puede modificar de acuerdo a muchos factores, ¿no?, relacionados con la pandemia. De todas formas, yo creo que todos ustedes ya están en un nivel donde tienen que optar por cambiar una actitud y tener mayor compromiso, ¿no?, con la misma carrera. Estamos en un nivel donde ya estamos en contacto con los pacientes, muy pronto todos ustedes ya van a estar en hospitales nuevamente. Por lo tanto, siempre con el compromiso, ¿no?, de parte de ustedes de poder asistir a clases. Sabemos que la asistencia a clases teóricas, en cierto sentido, es obligatorio, tiene una puntuación, y esa puntuación a veces a muchos de ustedes de alguna otra forma les ayuda a mejorar la nota, que sabemos que aquellos estudiantes que tienen notas excelentes pueden optar por tal vez hacer el internado en otros lugares con mayor complejidad y mayor educación en cuanto a lo que es algunas especialidades. Por lo tanto, a todos ustedes voy a pedirles por favor que siempre activen sus cámaras. Vamos a encontrar alguna forma de hacer el control de la asistencia. Seguro lo vamos a hacer por el sistema Moodle. Hasta ahora todavía no nos han activado esta semana dicho sistema, pero de todas formas vamos a obtener las listas, ¿no?, de todos ustedes para poder hacer un control minucioso. Y algo que quiero comentarles a todos ustedes es que si tienen la cámara apagada es como no estuvieran en clases, ¿no? De plano, tenemos que tratar en lo posible siempre de cumplir y estar presentes en las clases. Hay muchos estudiantes que de repente tienen algún inconveniente en cuanto a lo que es el internet o de repente el equipo que están utilizando para poder conectarse. Entendemos algunas situaciones, pero esto no puede ser todas las clases, ¿no? Por lo tanto, para evitar errores y evitar algún malentendido, especialmente con ustedes, es que
por favor traten siempre de activar sus cámaras. Por otro lado, es obvio que la asistencia sí se va a calificar. No puedo yo colocar una asistencia de una nota de repente elevada a alguien que ha asistido una vez a clases, o en todo caso que aquel que ha asistido siempre tampoco va a desmerecer la nota, ¿no? Tenemos que ser justos en el todo sentido de la palabra. En cuanto a lo que es el temario puede variar desde luego, en el sentido de que la temática, les recalco, es bastante amplia. Tenemos prácticamente incluso 2 a 3 clases de electrocardiograma que a la mayoría de ustedes seguro les interesa, y muchos de repente quieren conocer un poco acerca de lo que es las características de un electrocardiograma y cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico de un infarto, o en todo caso de algún crecimiento a nivel de cavidades, ya sea izquierdas o derechas. Entonces, siempre a tener en cuenta este punto. Todo lo que se va a introducir a los parciales, que a la mayoría les interesa, van a ser de las diapositivas y de las mismas clases, ¿no? Actualmente se está grabando la clase, se les va a subir desde luego el link, o en todo caso también se les puede proporcionar por Telegram para que ustedes puedan tenerlos y repasar poco a poco. En cuanto a lo que es las preguntas, etcétera, del parcial, todo va a entrar de las clases. Por si acaso yo no mando o envío clases grabadas, todo es desde luego con presencia de ustedes, y todo se comparte, ¿no? No se priva nada de información. Sí va a haber algunos cambios de repente en las diapositivas. Estoy seguro que la mayoría de ustedes deben tener diapositivas de gestiones pasadas. Siempre se trata de aumentar algo de información y aclarar de repente algunos puntos con alguna temática más referente al tema, ¿no? Por otro lado, siempre comentarles que dentro de lo que es las clases de cardiología con mi persona, tratamos de ser siempre justos con todos ustedes. Aquella persona que saque 0, que saque 20, bueno, pues sacó esa nota, no podemos inventárnoslas. Aquel que saque 100, sacará 100, tendrá esa nota. Tampoco podemos negar una nota elevada a aquella persona que sí se esforzó. Yo no repruebo prácticamente a nadie, yo no soy de las personas que en algún momento tal vez tiene algún rencor por algunos de ustedes, para nada. Somos seres humanos todos nosotros, cometemos errores, así como todos nosotros también nos cansamos, y así como somos estudiantes y somos docentes, también seguimos aprendiendo con el tiempo y con todos los años en la cual nosotros ejercemos la profesión. Muy bien. Entonces, siempre cualquier duda, siempre cualquier aclaración, hágamela, no se preocupen, siempre vamos a llegar a un entendimiento, siempre hay formas de solucionar un problema, pero siempre en la medida con el respeto que se merecen ustedes y como mi persona. Así vamos a poder arrancar, siempre con lo mayor, desde luego, empeño y énfasis en cuanto a lo que es la asignatura. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? He tratado de tal vez aclarar algunas dudas. De todas formas, en cuanto a libros, siempre preferimos optar por algún libro. Generalmente en cardiología yo opto por utilizar la cardiología de Bramwald, que es un muy buen libro. Se lo pueden bajar incluso de internet. Pueden acceder a esta información. Es un libro bastante completo. Y claro que comprárselo no, por favor, que cuesta bastante caro, pero sí en las redes pueden ustedes descargarlos. En cuanto a lo que es algún libro de referencia de electrocardiograma, tenemos varios, tenemos Dubin, Vélez, tenemos Ramírez. Pues son varios libros que nos ayudan, siempre nos van a proporcionar una información básica, ¿no? De los valores, de las diferentes ondas, intervalos, etcétera. Entonces, el que ustedes gusten, el que tengan a la mano, no es necesario comprarse un libro original, una fotocopia basta. El detalle es que sabemos que ustedes están en un nivel de formación y no podemos exigir tampoco, y peor con la pandemia y con la situación en la económica que nos encontramos hoy en día. Así que no se haga ningún problema en ese sentido, ¿listo? Todo lo que se les proporcione es la información de la cual se va a introducir el examen. No vamos a inventarnos nada, tampoco vamos a hacer preguntas que no van al caso. El primer parcial siempre es el más fácil para todos ustedes porque generalmente son generalidades, es electrocardiograma,
algunas alteraciones electrocardiográficas, entramos con soplos, algo de semiología cardíaca, por supuesto, nunca tiene que faltar. Ya posteriormente los exámenes son un poco más complejos, no por las preguntas, ¿no? Sino por la complejidad del mismo temario. Tenemos valvulopatías, tenemos hipertensión, tenemos insuficiencia cardíaca, tenemos fiebre reumática, endocarditis infecciosa, pericarditis, taponamiento cardíaco y cardiopatías congénitas, ya sean cianóticas o acianóticas, dependiendo desde luego el enfoque que se quiere tomar en cuanto a lo que es cardiopatías. Por lo tanto, si vamos viendo, los temas que vamos a ver son los que generalmente vamos a encontrar en la consulta o en la práctica cotidiana de cardiología. Pacientes con fiebre reumática tenemos bastantes con secuelas, desde luego. Pacientes infartados, que son prácticamente una emergencia donde está en riesgo la vida del paciente y que el paciente puede fallecer posinfarto también, desde luego lo vamos a ver. Y algo característico hoy en día, la insuficiencia cardíaca, que la verdad aumentó bastante. Esto por el hecho de que muchas personas, ¿no? Ya hoy en día tienen alguna patología de base y desde luego también ha aumentado el tiempo de esperanza de vida y gente mayor que ya desde luego desarrolla algún grado de alteración producto de la edad como tal. Entonces hay mucho temario que avanzar, hay muchas características desde luego o complejidades que se pueden encontrar, pero con previa aclaración estoy seguro que ustedes van a poder entenderlo sin ningún problema. Bien, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto. Quedou claro, doutor? Dime. Doutor, só uma consulta. Las diapositivas van a estar disponibles en plataforma? Sí, les voy a subir las diapositivas y también los videos, ¿no? Porque podemos subirlo a YouTube y subimos el link y ustedes pueden entrar. Ahora, si tienen algún percance, también pueden crear un grupo en Telegram y igual se les puede enviar los videos por Telegram, porque sabemos que Telegram tiene mejor capacidad que WhatsApp, ¿no? En cuanto a lo que es los videos. No hay ningún problema por eso. Ya, gracias, doctor. ¿Alguien más? Bien, entonces creo que está bien clara la idea de lo que es la introducción a la temática de cardiología referente a algunas dudas que siempre tenemos una vez que iniciamos las clases. En el transcurso seguro de las clases va a haber algunas dudas que también vamos a aclarar. No hay ningún inconveniente, pero siempre con la finalidad de poder evitar algún malentendido. ¿Listo? Entonces, vamos a ir viendo un poco acerca de lo que es cardiología, pero para poder introducirnos al mundo de cardiología tenemos que hablar algunos puntos básicos, ¿no? Como ser la misma estructura cardíaca. Recordemos que el corazón nunca bueno, prácticamente comparado con una bomba, un órgano que recibe sangre y que desde luego posteriormente lo bombea hacia todo nuestro organismo. Por lo tanto, el corazón tiene cavidades, ¿no? Tiene cuatro cavidades, dos aurículas, como podemos ver en la parte superior, una aurícula izquierda, una aurícula derecha, y ambas van a tener una relación, desde luego, con los ventrículos, como podemos ver en la imagen, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. En alguna literatura van a encontrar como que cavidades derechas y cavidades izquierdas. Entonces, las cavidades izquierdas son la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y las cavidades derechas, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Por ende, estas cavidades van a recibir sangre en algún momento, ya sea oxigenada en el caso de la aurícula izquierda o desoxigenada en el caso de la aurícula derecha. ¿A qué nos referimos con desoxigenada? Que es pobre en oxígeno, que ya las células o los glóbulos rojos prácticamente no portan en su interior oxígeno. Por lo tanto, ahí hablamos de ese término de sangre desoxigenada. Una vez que las aurículas reciben esta sangre, automáticamente estas van a pasar hacia los ventrículos. Pero entre la aurícula izquierda y el ventrículo derecho hay una estructura muy importante que es la válvula mitral, o también llamada válvula bicúspide. Si recordamos,
esta válvula, bueno, pues tiene una función muy importante, que es la de impedir que la sangre que está en el ventrículo izquierdo retorne a la aurícula izquierda. Porque vamos a ir viendo poco a poco que el corazón trabaja con volumen y trabaja con presión. Mientras más presión, mayor fuerza de expulsión de la sangre hacia una cavidad o hacia un lugar determinado. Por lo tanto, las cavidades izquierdas, desde luego, trabajan de esta forma, expulsando la sangre oxigenada a través de ¿qué? De la aorta, ¿no? Esta grande arteria importante que permite, desde luego, el paso de la sangre y la distribución por todo nuestro organismo. Esta válvula, como podemos ver en la imagen, válvula mitral o válvula bicúspide, no tienen que olvidarse esto, importante, porque siempre les van a preguntar cuántas válvulas tiene el corazón, qué características tienen, por qué reciben esos nombres, etcétera. Por lo tanto, no nos olvidemos que esta válvula, llamada también bicúspide, recibe este nombre porque tiene dos valvas, ¿no? Tiene dos valvas nada más y, bueno, este hecho hace que también esta válvula se relacione con otras estructuras. Como vemos acá, estas imágenes o estas líneas blancas que nos está presentando esta imagen son nada más que las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas que se van a anclar, por así decirlo, a los músculos papilares. Entonces, por ende, estas estructuras trabajan con la válvula y en el momento en el que el ventrículo izquierdo se contrae y aumenta su presión, la sangre quiere retornar a la aurícula izquierda, pero no se lo permite. ¿Por qué? Porque estas estructuras sujetan a la válvula mitral e impiden su prolapso hacia la aurícula izquierda, por ende. Muy bien. Entonces, por otro lado, tenemos las cavidades derechas. Y entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho vamos a encontrar otra válvula, la válvula tricúspide. ¿Y por qué recibe este nombre? Porque está compuesta por tres valvas. Y lo mismo que la válvula mitral, se va a relacionar con las cuerdas tendinosas y también con los músculos papilares. Es una característica que no la tienen por si acaso las válvulas sigmoideas. Ustedes dirán, ¿y cuáles son las válvulas sigmoideas o también llamadas semilunares? Son la válvula, como vemos acá, la válvula pulmonar, que también es una válvula que tiene tres valvas, por lo tanto es tricúspide, y por otro lado la válvula aórtica, que también es tricúspide. Ojo, muy importante, ¿no? Con el tiempo, bueno, pues en clases futuras vamos a hablar de esta válvula que es la aórtica, que generalmente puede estenosarse. ¿A qué me refiero con estenosis? A estrecharse. La luz de esa válvula se estrecha y puede condicionar cambios a nivel de la estructura cardíaca. O en todo caso puede tener un prolapso. Hablamos de una regurgitación o también, entre comillas, de insuficiencia. Por lo tanto, estas válvulas semilunares que están conformadas por la válvula pulmonar y la aórtica también son importantes, pero no se relacionan y no están en contacto con cuerdas tendinosas o músculos papilares. Esa es una diferencia entre las válvulas AB, auricoventriculares, que son la bicúspide y la tricúspide, en relación a las válvulas sigmoideas o semilunares que no tienen estas últimas estructuras como ser las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Y todos ustedes dirán, ¿y por qué no tienen estas estructuras? Puesto que una vez que la sangre se expulsa hasta a través de la arteria pulmonar no necesita hacer mucha presión para que la sangre se distribuya, puesto que la presión o la fuerza ya se realizó por el ventrículo correspondiente, ya sea izquierdo o derecho. Por lo tanto, no hay mucha fuerza de retorno, por así decirlo, y que desde luego produzca un prolapso tal vez de las válvulas, ya sea aórtica o pulmonar. Muy bien, pero fuera de eso, hay características que también diferencian a las aurículas de los ventrículos. Muy bien. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué otras diferencias hay entre los ventrículos y las aurículas? No se peleen por responder. Si nadie contesta, empiezo a preguntar, ¿no? Los ventrículos izquierdos son más gruesos que los derechos. ¿Y por qué?
¿Por qué el ventrículo izquierdo es más, tiene un mayor espesor de la musculatura que el resto? Porque hace más fuerza para bombear la sangre. Ya, muy bien. Bombea para todo el cuerpo, doctor. Correcto, ¿no? La sangre que es expulsada por el ventrículo izquierdo tiene que salir con mayor fuerza, con mayor intensidad, puesto que tiene que llegar hasta que sea hasta el dedo, hasta los dedos del pie. Entonces la sangre tiene que sí o sí llegar hasta esta parte distal porque tiene que oxigenar, ¿no?, a todas nuestras células. Nosotros estamos conformados por células y todas las células necesitan nutrientes, necesitan oxígenos para poder vivir. Por lo tanto, en la imagen podemos ver que la musculatura, o también llamado miocardio, es mucho más grueso que incluso el ventrículo derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo maneja presiones mayores. Un ejemplo, la presión del ventrículo izquierdo, si hablamos de una presión sistólica, está entre 120 hasta 140 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es una presión mucho mayor que la del ventrículo derecho. La presión del ventrículo derecho, un ejemplo, está hasta 25 a 35 milímetros de mercurio nada más. Y de las aurículas es mucho menor la presión. Estamos hablando de 0 a 10, hablando de la aurícula izquierda, y de la aurícula derecha mucho menor, de 0 hasta 8 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque las aurículas no tienen que hacer mucho esfuerzo, no tienen que, desde luego, tratar de expulsar la sangre a un lugar alejado, para nada. ¿Por qué? La sangre automáticamente va a pasar de las aurículas hacia los ventrículos. Una vez que la aurícula izquierda se llena, la sangre, la válvula mitral o bicúspide se abre automáticamente y la sangre pasa, ¿no? Ese paso de la sangre recibe el nombre de llenado pasivo, que representa más o menos el 70% del volumen de la aurícula izquierda. Y posteriormente la aurícula izquierda se contrae levemente y ahí tenemos que el llenado activo, que representa el 30% del total. Ese llenado pasivo y activo no necesita mucho esfuerzo y por lo tanto es que se entiende que la presión es mucho menor en esta cavidad. Lo mismo en el lado derecho, la aurícula derecha se llena y automáticamente se abre la válvula tricúspide y pasa la sangre hacia el ventrículo derecho y posteriormente también tiene una pequeña contracción para poder expulsar toda la sangre de dicha estructura. Pero muy importante, algo que tenemos que entender, dos términos importantes para todos ustedes, porque en prácticas les preguntan alguna vez y les dicen, ¿los ventrículos se dilatan o se hipertrofian primeramente? Entonces, no nos olvidemos que hipertrofia es sinónimo de aumento de las células. Las células van aumentando y este hecho ocurre a nivel del miocardio. Si alguno de ustedes de repente hace constantemente actividad física, está en el gimnasio, etcétera, se va a dar cuenta que los músculos a nivel de su organismo son mayores, ¿verdad? Están aumentados de tamaño. Y eso se debe, ¿por qué? Porque hacen bastante actividad física, fortalecen y prácticamente conllevan a que los músculos sean de mayor volumen y mayor capacidad. Eso pasa, un ejemplo, a nivel de las cavidades de los ventrículos. El ventrículo izquierdo, si es que en algún momento presenta una dificultad en cuanto a lo que es la expulsión de la sangre, automáticamente el ventrículo izquierdo puede hipertrofiarse. ¿Por qué es hipertrofia? Porque el músculo prácticamente aumenta para poder de alguna forma tratar de expulsar la sangre. Por lo tanto, se habla de un término de hipertrofia ventricular, ya sea izquierda o derecha, pero no hay hipertrofia de aurículas por si acaso. Las aurículas no se hipertrofian porque tienen una musculatura muy fina y fuera de eso no pueden desde luego hacer mayor trabajo porque no tienen esta musculatura que les ayude. En cierto sentido, se dice que las aurículas se dilatan o crecen. No, las aurículas se dilatan y los ventrículos se hipertrofian. Por lo tanto, son dos términos muy diferentes, puesto que la aurícula, al no tener musculatura, lo que hace es crecer, dilatarse, y al dilatarse puede condicionar la presencia de algunas arritmias. Lo mismo en la aurícula derecha.
esta por no tener mucha musculatura automáticamente se dilata y esa es una alteración desde luego permanente. Muchos estudiantes, incluso pacientes, cuando acuden a la consulta les mencionamos que tienen una cardiomegalia, automáticamente piensan que hay un medicamento que me puede revertir esto. No. Una vez que el corazón tiene un daño, aunque mínimo, el daño es permanente. Y desde luego esto puede influir en el funcionamiento del corazón como tal. Muy bien. ¿Qué otra diferencia más tiene? Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, me la hacen por favor. No importa si me interrumpen en plena explicación para que ustedes puedan tener un mayor entendimiento. ¿Alguna otra diferencia más que encuentran entre las aurículas y los ventrículos? Nada más. Así viendo esta imagen que les he colocado, porque no dice, ¿no? Una imagen hace más que 1000 palabras. Bien, otra diferencia importante es la presencia de las orejuelas. Alguna vez van a escuchar que las aurículas tienen orejuelas. Les voy a mostrar esta imagen de acá, que es medio tortuosa en la parte superficial de la aurícula derecha y que no se ve acá en la aurícula izquierda por la ilustración. Son pequeñas estructuras como sáculos o sacos prácticamente, que son restos embrionarios, ¿no? Sabemos que el corazón, algo importante, a diferencia de otros órganos, el corazón tiene una complejidad en su desarrollo. Es por eso que hoy día hablamos, ¿no?, de cardiopatías. Si ustedes van a buscar en la literatura y prácticamente incluso han debido escuchar al asistir en sus prácticas, es raro escuchar de una malformación a nivel del hígado, a nivel del páncreas, a nivel de pulmones. Es muy raro escuchar. Hay, pero es muy raro. Pero en el corazón es común. No es común escuchar que tiene el paciente una comunicación interventricular, una comunicación interauricular, o en todo caso una coartación de aorta, o también la presencia de una tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía asianótica, por si acaso. Entonces, todo esto se explica porque el desarrollo del corazón es muy complejo. El corazón, para poder, desde luego, tener la posición a nivel de mediastino, para poder desarrollar y tener estas 4 cavidades que son fundamentales, tiene que atravesar, desde luego, muchos cambios, tanto de rotación como también de posición, para poder tener un lugar a nivel retroesternal. Por ende, este desarrollo que se lleva a cabo en el corazón, en la vida embrionaria, prácticamente puede estar afectado por muchos otros factores, ¿no? Algunos medicamentos, el consumo de alcohol y muchas cosas más pueden conllevar a que el corazón también tenga defectos en su desarrollo y a la larga presentar una cardiopatía congénita como tal. Entonces, incluso hoy en día hablamos un ejemplo de la estenosis aórtica, producto de qué? De la presencia de que la válvula aórtica tenga 2 valvas nada más, ¿no? Una válvula aórtica bicúspide, para que me entiendan. La válvula aórtica tiene 3 valvas, por lo tanto, estas 3 valvas es lo normal que tenemos la mayoría de nosotros, ¿no? Aparentemente, bueno, pues lo sabemos. Pero algunas personas nacen con 2 valvas nada más. Y estas 2 valvas pueden, desde luego, tener algún grado de alteración, como ser una estenosis e incluso insuficiencia. Y esto entra dentro de, o esta alteración entra dentro de la clasificación de las cardiopatías congénitas asianóticas. Bien, entonces, como les comentaba, las aurículas pueden tener estas orejuelas, que si bien estas orejuelas no tienen una función importante en el trabajo del corazón, se menciona que pueden ser depósitos donde se puedan formar trombos en pacientes que tengan algún grado de fibrilación. Por lo tanto, estos trombos pueden condicionar a la presencia de una ACV, ¿no? Hoy día veía en la consulta privada un ejemplo, una paciente que lamentablemente desarrolló una ACV producto de una fibrilación que no estaba anticoagulado. Todo paciente que tiene fibrilación
debe ser anticoagulado a excepción de que tenga una contraindicación, pero lamentablemente esta fibrilación puede condicionar la formación de trombos y en algunos casos estos trombos localizarse en la hojuela de la aurícula izquierda y se desprenden y producen una ACV. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. El corazón, les recalco, es un órgano muy interesante que cualquier cambio mínimo puede llevar a un deterioro en la función como bomba a nivel de dicho órgano. ¿Listo? Muy bien, entonces, otras características también importantes son su relación con los grandes vasos. ¿A qué me refiero? El ventrículo izquierdo, un ejemplo, se va a relacionar y va a trabajar en conjunto con la aorta. La sangre lo va a expulsar a través de la aorta, sangre oxigenada. El ventrículo derecho va a expulsar la sangre a través de la arteria pulmonar, como podemos ver en la imagen. Una arteria pulmonar que se va a dividir en dos. Una arteria pulmonar que va a ir al pulmón derecho y una arteria pulmonar que va a ir al pulmón izquierdo, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Esta es la arteria pulmonar y aquí se está bifurcando en dos ramas, una derecha y una izquierda. Por otro lado, las aurículas también se van a relacionar con otras estructuras, como ser la aurícula derecha que se va a relacionar con las venas cavas, ¿no? Por un lado tenemos la vena cava superior y por otro lado la vena cava inferior. La vena cava superior por la cual la sangre desoxigenada llega de las extremidades superiores. Y por otro lado, la vena cava inferior, que por dicha estructura la sangre desoxigenada va a regresar de extremidades inferiores. Por otro lado, la aurícula izquierda se va a relacionar con las venas pulmonares. Recordemos que tenemos 4 venas pulmonares, 2 venas pulmonares superiores y 2 venas pulmonares inferiores. Estas venas se van a relacionar con la aurícula y van a favorecer o ayudar en el paso de la sangre hacia dicha estructura, pero de sangre oxigenada. Ya una vez oxigenada esta sangre en los pulmones, va a regresar a través de las venas pulmonares para poder, desde luego, pasar hacia la aurícula izquierda en este caso. Por lo tanto, las cavidades izquierdas van a trabajar con sangre oxigenada, por eso el color rojo, y las cavidades derechas trabajarán con sangre desoxigenada. Pero, ojo, muy importante, estamos hablando acá, en esta imagen, de estructuras importantes, pero en ningún momento hemos hablado del sistema de conducción cardíaco, que es uno de los pocos órganos que tiene este sistema especializado, ¿no? En el caso del cerebro hablamos de las neuronas, pero el corazón también tiene esta estructura muy importante que es el sistema de conducción formado por el nodo sinusal, el nodo AB, el haz de His y desde luego la rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje mismas que van a influir en el trabajo del corazón. Entonces, este sistema de conducción es propio del corazón como tal, es especializado, porque sabemos muy bien, y todos ustedes se van a poner a pensar, todos están donde estén, pero están automáticamente sentados algunos, o algunos de repente recostados, pero el corazón sigue trabajando. Ustedes cuando duermen, el corazón sigue trabajando, aunque un poco lento porque estamos en un estado de reposo, pero el corazón sigue trabajando. Por más que tú estés dormido, sigue el corazón bombeando la sangre porque sabe que tu cuerpo necesita nutrientes, necesita oxígeno. Por lo tanto, este corazón sigue y sigue trabajando. Esto se debe gracias a ¿qué? A este sistema de conducción cardíaco. Gracias a este sistema de conducción cardíaco y gracias especialmente al marcapaso fisiológico. Todos nosotros tenemos un marcapaso fisiológico, que es el nodo sinusal o nodo sinoatrial o nodo atrial, si quieren. Cualquiera de estos nombres es el nombre que recibe este conglomerado de células especializadas que conforman el marcapaso fisiológico. Es ahí donde se va generando el impulso para viajar por todo el sistema de conducción y favorecer la contracción del corazón como tal. Muy bien. También mencionar que el corazón, no nos olvidemos, está compuesto por 3 capas. Una capa periférica que es el pericardio, ¿no? El pericardio que a la vez está compuesta por otras 2 capas. Y por otro lado tenemos el miocardio, que es la capa mucho más gruesa, como vemos en la imagen. Y por último, la capa más interna, que es el
endocardio. Para todos ustedes, podemos tener una endocarditis cuando hay un proceso infeccioso a nivel de esta capa, una miocarditis cuando hay un proceso infeccioso a nivel de miocardio. Hoy en día, un ejemplo, muchos pacientes con COVID han presentado por una miocardiopatía, ¿no? El miocardio ha sido afectado por esta alteración de la infección del COVID y que algunos incluso han llegado a tener un infarto. Por lo tanto, es muy importante hablar de esta capa que es el miocardio. Por último, tenemos el endocardio que es la capa más interna, que desde luego va recubriendo a todas las estructuras, ya sea también a los músculos papilares y a las cuerdas tendinosas. Sabemos que las válvulas, tanto mitral como tricúspide, son válvulas que están compuestas por tejido elástico, porque son estructuras que en algún momento, desde luego, van a ir trabajando, abriéndose y cerrándose para permitir el paso de la sangre de una cavidad a otra. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá para poder pasar y continuar con las diapositivas? Claro, doutor. Muy bien. Entonces, esta imagen que vemos acá nos está mostrando ya el sistema de conducción cardíaco. Esta estructura muy importante, como les dije, no todos los órganos lo tienen, no es el único, el corazón, que tiene este sistema de conducción muy inteligente, porque ustedes me dirán, ¿y por qué? Porque así como nosotros enfermamos, el corazón también enferma, por si acaso, ¿ah? ¿En qué sentido? Acá podemos observar la estructura o el marcapaso fisiológico que es el nodo sinusal. El nodo sinusal o marcapaso fisiológico se encuentra por debajo de la desembocadura, aproximadamente 2 milímetros por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Esta es la vena cava superior y debajo de esa desembocadura acá tenemos el nodo sinusal. El nodo sinusal se va a conectar con el nodo AB. Este es el nodo AB que se encuentra en el piso de la aurícula derecha. Entonces, ¿cómo va a llegar el impulso del nodo sinusal al nodo AB? Fácil, por las fibras interauriculares. Estas imágenes o estas líneas amarillas que veo acá representan las fibras interauriculares y tenemos tres. Una que es prácticamente que se relaciona con la aurícula izquierda y que ayuda en su despolarización de la aurícula izquierda, llamada también la fibra interauricular de Bachmann, ¿no? Esta es la fibra interauricular de Bachmann con su pequeña prolongación hacia lo que es aurícula izquierda. Por otro lado, tenemos una fibra interauricular media llamada también Wenckebach, ¿no? Esta es la fibra de Wenckebach. Y por último, una que se va a relacionar con la cara lateral de la aurícula derecha como tal, llamada también fibra interauricular de Thorel. Cada una tiene un nombre específico de acuerdo al personaje que lo descubrió. Tenemos Bachmann, Wenckebach y Thorel, perdón, las tres fibras interauriculares. El impulso va a atravesar estas tres fibras, favoreciendo la despolarización auricular y posteriormente va a llegar al nodo AB. El nodo AB prácticamente es una estructura de células que también, desde luego, tienen su relación con el nodo sinusal e inmediatamente el impulso pasará hacia el tronco de haz de His. Este es el tronco de haz de His. Y el tronco de haz de His se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Por ende, acá podemos ver, les estoy mostrando con el cursor, esta es la rama izquierda y esta otra es la rama derecha. Pero, ojo, sí. Vai encerrar a classe? Queda menos de um minuto, entramos em mesmo link ou vai encerrar a classe? Sí, entra en el mismo link, chicos, si es que termina. Ya quiero terminar esta parte más para que no haya ninguna confusión. Entonces, como les decía, el ventrículo izquierdo, denme un minutito, chicos, estoy con una llamada. Si se corta, entra en el mismo link. Hola.